Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos al podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Es un gusto el poder estar con ustedes una vez más en este hermoso podcast que el Padre nos ha dado, un espacio donde podemos estudiar la palabra de el Eterno. Donde quiera que estés en este momento, allí en tu carro o en el trabajo o en el gimnasio o camino a alguno de estos destinos, gracias por escucharnos y poder disfrutar juntos un estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca del sonido del retorno. Recuerden que estamos estudiando todas las diferentes porciones de la semana. Hay 7 porciones de cada parashá, que significa porción. Y después de esa porción tenemos 7 pequeñas porciones que nos permite estudiar en total el parashá semanal. Y esta semana una vez más es el parashá Emor. Hoy vamos a estudiar el aliyá número 5. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí en los comentarios de este video, déjame un comentario, déjame saber cómo estás, de qué parte del mundo estás escuchando. Nos gustaría el poder saberlo. Así que en este segmento de la parashá Emor, el Eterno introduce 2 de los días más solemnes del calendario bíblico. Yom Teruah, que es Día de las Trompetas, y vamos a hablar más acerca de eso en unos minutos, y también Yom Kippur, que es Día de Expiación. Estas convocaciones no son fiestas culturales ni costumbres judías, sino son Moedim, que es la palabra hebrea, que significa citas divinas, que revelan el corazón de Dios y nos preparan para lo que viene. Qué interesante es saber que hace unos años atrás, definitivamente muchos de los que hoy en día ya conocen esos nombres, que ya no es extraño para ustedes escuchar esto, pues sí lo era, ¿no? Hace unos años atrás usted no tenía ni la mayor información en su mente de que existía un día que se llamara Yom Teruah, o que existiera otro que se llamara Yom Kippur, o más importante, de que el Padre, Adonai, Dios, nos había llamado a unos espacios, a unas citas divinas durante el año. Imagínense cuántos años después de que conocimos de que Jesús era nuestro Salvador, pasamos sin saber que en esas fechas el Padre quería que pudiéramos estar en la mesa. Hoy en día conocemos acerca de nuestro Salvador, conocemos acerca de nuestro Mesías, pero ahora también conocemos acerca de estas citas divinas. Y estas citas apuntan no solo al pasado de Israel, sino también al futuro glorioso del reino y al regreso triunfal de nuestro Mesías Yeshua. Yo creo que esto es muy importante y es algo que justo aquí en el Ministerio de Israel Casa Integral nos gusta enseñar. Nosotros no hemos cambiado a otro movimiento religioso. Nosotros no hemos convertido una doctrina nueva, como a lo mejor muchas personas querían que se llamara una nueva doctrina de las raíces hebreas y que fuera una doctrina más. No, nosotros hemos conocido de nuestro Mesías, hemos conocido de nuestro Salvador y ahora estamos estudiando en más profundidad la palabra del Eterno, la cual nos lleva a cosas hermosas, como que conocer las fiestas, conocer el Shabbat, conocer este despertar espiritual que el Padre ha llamado a nuestra vida y que justo, mi amado, nos lleva a conocer más de nuestro Creador, que yo creo que ese es el punto principal. Después de que conocemos que Yeshua es el Salvador de nuestra vida, comenzamos a entender que el Padre quiere que podamos entrar en esas aguas profundas de su Torá y poder conocer más de Él. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, creo que aún es más fácil poder invitar a otros hermanos a conocer acerca de la fe o a conocer más de la profundidad que hay en la Biblia. Pero si tratamos de introducir una nueva doctrina, un nuevo movimiento, lo único que estamos haciendo es diciéndole a Pepito que no vaya a la esquina de la iglesia, sino que vaya a la otra esquina, al otro lado del pueblo. Y no tiene que ser así. Podemos conocer acerca de nuestro Mesías y nuestro Mesías nos lleva a toda la verdad. ¿Cómo? Conociendo que Yeshua es la verdad, la vida. Ahora, ¿qué va a suceder al nosotros poder conocer cosas como
el Shabbat, conocer cosas como el Yom Kippur y Yom Teruah, pues que vamos a poder conocer cosas importantes de la vida y también vamos a poder colocar a un lado las diferentes doctrinas que el hombre ha tratado de colocar en nuestra vida que no van conforme a la palabra de Adonai, como lo está sucediendo hoy en día. Por eso muchos hermanos están creciendo en la fe en el Mesías, ya conocen de Jesús como el Salvador, pero ahora lo que quieren conocer más es del conocimiento de la palabra de Adonai y poder crecer en él. Por tal conocimiento, entonces, pueden llegar a un lugar donde pueden estudiar la Escritura a más profundidad, donde no se les dice o no se les enseña la doctrina del reemplazo de Israel, donde no se les enseña de que el Shabbat ha sido abolido, donde no se les enseña que la ley ha sido crucificada en un madero, de la cual las mencionadas y muchas más son doctrinas de hombres. Nosotros, como casa de Israel, lo único que estamos haciendo es estudiando el texto por lo que él dice. Yo sé que me fui un poco más por 6 minutos hablando acerca de este punto. No era el punto de este mensaje, pero es algo que quiero que la casa de Israel entienda, porque creo que nos va a poder ayudar al poder enseñar a otros hermanos acerca de la fe. Ahora sí, vayamos al punto número 1 de esta semana. Yom Teruah. Yom Teruah es el día del despertar espiritual. El día del despertar espiritual. Yo creo que la palabra de Adonai, especialmente cuando los rabinos hace unos años atrás designaron este formato de estudio del cual estamos nosotros estudiando, donde pudieron partir cada parte y decirnos cómo estudiar esta hermosa palabra en porciones, en Aliyat o en Parashá. Lo hicieron de un formato tan hermoso desde el tiempo de Moisés que nos ayuda a nosotros año tras año a poder estudiar la palabra de Adonai, y aunque no estemos en el tiempo de Yom Teruah, aunque no estemos en ese momento, podamos estudiar Yom Teruah para que nuestra vida reflexione en el despertar espiritual. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Justo en este momento estamos en la cuenta del Omer y siempre este parashá va a caer en la cuenta del Omer. Y durante la cuenta del Omer estamos en un despertar espiritual. Levítico capítulo 23 al 25 dice: habla a los hijos de Israel diciendo: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, Teruah, una santa convocación. Ahora, ¿qué significa Teruah? Teruah significa clamor, grito de guerra, toque de alarma. En el libro de Números, si tú estás allí en tu casa y puedes abrir la Biblia conmigo, dice en el libro de Números capítulo 10, vamos a ir allí. Números capítulo 10, versículo 9 dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Mira que aquí está la descripción de un toque que significa Teruah. Ahora, la Biblia lo describe literalmente, pero la persona de ese momento ya hubiera sabido que significaba Teruah. Y seréis recordados por Adonai vuestro Elohim y seréis salvos de vuestros enemigos. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Porque el shofar se utilizaba para convocar al pueblo, advertir de peligros y proclamar la realeza. Mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 6 y en el versículo 5. Es importante que siempre vayamos al texto, que es el que nos habla directamente y es la palabra inspirada por Adonai. Josué capítulo 6, verso 5 dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, el shofar, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. ¡Wow! ¿Usted no le parece interesante que Adonai mismo fue
el que le dijo al pueblo, el que le dijo a Moshe cómo se tenía que sonar el shofar. Esto es muy interesante y es importante especialmente para los shofaristas de hoy en día que sepan que no es solo tocar el shofar, sino que también hay sonidos especiales del shofar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada sonido significa algo y cada sonido tiene que ser tocado especialmente para algo. Por eso no es solamente tocar el shofar, sino también es conocer el shofar. ¿Por qué? Porque pueden haber momentos en tu vida donde tú necesitas tocar ese grito de guerra, ese toque de alarma en tu vida. Y a lo mejor el Eterno lo está haciendo en este momento. A lo mejor el Eterno te está llamando ¿a qué? A la reconciliación, te está llamando a que no te duermas en tu vida espiritual. A lo mejor tú te estás dejando llevar y estás permitiendo que tu vida espiritual se duerma y el Eterno te está diciendo hoy por medio de este podcast, despierta. Despierta. Mira, ¿sabes una de las cosas tan impresionantes que hay hoy en día, especialmente en el conocimiento de la palabra profunda de Adonai como hablamos al principio? Hay una gran cantidad de personas que están creciendo, que se están llevando por el conocimiento, pero están dejando a un lado la oración. Hay una gran cantidad de personas que por años lo he hablado con otros maestros de la Torá, con otros pastores, con otros líderes, que el peligro número uno de venir al conocimiento de profundidad en la Torá, en la Biblia, es que muchos hermanos se llenan de conocimiento, pero dejan a un lado la oración, dejan a un lado la adoración, dejan a un lado aún congregarse. ¿Por qué? Porque llenan su mente de tanto conocimiento e información y dejan a un lado la importancia de la comunidad, de la oración y de la adoración. Ya no saben ni orar, ya no saben ni adorar, ya no saben ni disfrutar el gozo del Espíritu de Adonai en sus vidas porque han llenado sus vidas con tanto conocimiento y espiritualidad, si se pudiera decir de esa manera, que han dejado a un lado una gran cantidad de cosas. ¿Y sabes qué? El Padre hoy está llamando al despertar espiritual. No puedes vivir tu vida ni con uno ni con otros. Los dos van de la mano. Puedes crecer en conocimiento, pero también tu vida de oración no puede quedar atrás. Tu vida de congregarte en una comunidad con un pastor y con un líder no puede quedarse atrás. Porque desafortunadamente hay una gran cantidad de personas que están dejando atrás su vida congregacional pensando que está bien el hacerlo. El Salmo capítulo 98, versículo 6 nos dice esto: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Adonai. Qué hermoso esto, ¿verdad? Justo este cántico de Adonai, cántico nuevo, que el salmista canta y dice exactamente esto: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Adonai. Ahora, no vamos a hablar en profundidad exactamente todo lo que es Yom Teruah, pero podemos decir exactamente que este día de Yom Teruah marca el comienzo del séptimo mes, que en el calendario hebreo representa la plenitud y el juicio. Ahora, ¿qué más sucede en Yom Teruah? Es el día de cuando Yeshua viene a reinar. Cuando comienzan esos días temibles, los 10 días que nos llevan de Yom Teruah a Yom Kippur, que es exactamente el día cuando nuestra vida va a poder ver al Rey, cuando comienzan los días de juicio, cuando comienzan los días que a lo mejor desde niño lo has escuchado, es exactamente ese día de Yom Teruah. En Números capítulo 29, verso 1, confirma la obligación de sonar trompetas en ese día, especialmente en ese día. En Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19, nos dice que la voz del shofar se asocia con la presencia misma de Adonai en el Sinaí. O sea, el sonido del shofar o el toque del shofar no puede ser cualquier cosa. El sonido del shofar tiene que ser algo que nosotros entendemos que cuando se escucha el shofar es una alarma espiritual en nuestra vida, especialmente cuando es el sonido de Teruah. En Joel capítulo 2 versículo 1, la palabra dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Y yo creo muy bien que especialmente en estos días en los cuales nosotros estamos,
el sonido de Terúa está llegando. O sea, el sonido de Terúa está sonando desde ese monte Sinaí espiritual, donde el Padre está diciendo: regresen, reconcíliense, alarma, alarma, vengo pronto, alarma, vengo pronto. Y lo viene. No podemos, dice la palabra, que en los últimos tiempos muchos se enfriarán y pensarán: ay, ya no va a venir, ay, ya vino. No, Él todavía va a venir por segunda vez a reinar, esta vez ¿como qué? Como rey. El shofar, mi amado, despierta el alma dormida. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado lo que el Padre me dio como nombre hace unos años atrás? El silbido del rey. Conocías de Jesús, conocías que era tu Salvador, conocías, ibas a la congregación, pero escuchaste un silbido del sonido del shofar en tu vida y entraste en profundidad en la palabra de Adonai. Hoy te congregas en Shabbat, hoy estudias la palabra de Adonai y el Padre quiere que sigas escuchando su silbido. El Padre quiere que sigas examinando la palabra. El Padre quiere que sigas congregándote. El Padre no quiere que caigas en un hueco de desesperación, de conspiración, donde estás debajo de una piedra y donde no hablas con nadie y piensas que sabes todo y que todos están mal. Eso no es lo que el Padre ha llamado. Él ha llamado a hombres y mujeres que sean luz en medio de las tinieblas. Él nunca le dijo a los discípulos: vayan, métanse en un hueco y espérenme hasta que yo regrese. No, sabemos que los discípulos, los apóstoles, el Padre los envió y dijo que hasta cada confín de la tierra, comenzando con Jerusalén. O sea, el salir, el exponer la palabra de Adonai. La pregunta es: ¿has estado espiritualmente dormido? ¿Has dejado de escuchar el sonido de Dios en tu vida porque te metiste en un hueco? ¿Pensaste que ya lo sabías todo? ¿Pensabas que no podías aprender más de nadie? Yom Teruah es un tiempo de despertar. Número 2. Yom Teruah y el retorno del Mesías. En Mateo versículo 24, 30 al 31 nos dice: y enviará sus ángeles ¿con qué? Con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Por eso Yom Teruah está asociado y es literalmente conectado proféticamente con el retorno del Mesías. O sea, no es de que estemos haciendo una conexión, sino que es que toda la información, la base de información nos lleva a ese día. ¿Por qué? Porque se va a tocar gran voz de trompeta, que es Teruah. Ese día será el sonido de alarma, el sonido del despertar para los que han ido a dormir. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, a la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. O sea, en la final Teruah, porque Teruah es un sonido prolongado ¿de qué? De eco. Ahora, algo que es tan importante, yo creo que es muy importante que lo podamos conocer, especialmente en esta profundidad del estudio de la palabra. Usted a lo mejor escuchó una vez que decía: ¡ay! El día que nadie conoce el día de su regreso. ¿Sabía usted que Yom Teruah es conocido también como el día que nadie conoce? Por eso es tan importante cuando nosotros vemos y estudiamos también los hebraísmos de la palabra de Adonai. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que dice nadie conoce el día ni la hora, son hebraísmos que nos llevan directamente a Yom Teruah. Porque Yom Teruah es el día que nadie conoce. No, nadie conoce verdaderamente cuándo va a ser ese día profético. Tanto que si tú hablas con la casa de Judá, con muchos judíos de hoy en día, y tú les dices: vamos a celebrar Yom Teruah, ¿tú sabías que en la casa de Israel ese día se ha acabado? O sea, literalmente ellos ya ni conocen cuándo es. Ellos celebran ¿qué? El inicio del año nuevo. Ellos celebran otro momento diferente. O sea, que ya se ha hasta llevado literalmente al día que casi nadie conoce. Pero nosotros que estamos despertando a la fe sabemos que Yom Teruah es el día cuando Yeshua regresará por su iglesia. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16: con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá ¿qué? Del cielo. Qué hermoso es esto. En Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 también nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo.
Qué día tan maravilloso va a ser eso. Cuando escuchemos el sonido del shofar, mi amado. No vamos a escuchar una trompeta de la orquesta, no. Vamos a escuchar, ¿qué? Un gran shofar, el gran shofar. Por eso cuando nosotros en las congregaciones escuchamos el shofar o en casa escuchamos el shofar, mi amado, ese sonido lo vamos a escuchar bien tocado, bien afinado el día del gran Teruah, el Yom Teruah, el día cuando viene Yeshua a reinar con nosotros, dice la palabra, por el resto de la eternidad. En Zacarías capítulo 9, versículo 14 dice, el Eterno tocará trompeta y avanzará como torbellino de sur. ¡Wow! El día de la gran trompeta. Ahora, Yeshua cumplió las fiestas de la primavera en su primera venida. Pesach, Hakmatzah, Omer Reshit, Bikurim. Pero las de otoño, como Yom Teruah, apuntan a su regreso. El shofar, mi amado, es esa señal de reunión, de rendición y de juicio. Y ahora yo quiero agregar algo muy importante acá. Podemos estar salvos directamente en Yeshua y eso nada ni nadie nos lo puede quitar. Pero tenemos que entender que tenemos que volver a la raíz de nuestra fe. O sea, tenemos que estar conectados a la palabra de Adonai en todo momento. Y vea, ¿sabe qué? Así como lo hablábamos hace unos minutos atrás, es tan fácil caer en un hueco. Es tan fácil caer en un hueco de desesperación. Es tan fácil caer en un hueco de a un conocimiento. No solamente porque conozcas todo, aprendas hebreo, sepas hablar hebreo, no sé lo que sea, sepas danzar en hebreo, significa que estás bien con el Padre. Ahora, usted puede decir, uy, no, pero entonces significa que yo nunca voy a estar bien con el Padre. No, mi amado, el Padre quiere que vivas una vida en bendición, en alegría, en adoración, directamente conectado con Él. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, no, estoy diciendo que todo tiene que ir de la mano. Tu vida espiritual tiene que reflejar tu vida física. O sea, no podemos vivir una hipocresía, no podemos vivir una falsedad. Tenemos que vivir lo que el Padre nos ha llamado a hacer, porque ese fue justo el mensaje de los profetas a Israel cuando estaban cayendo en la tradición y estaban cayendo también en la religiosidad y estaban viviendo un espíritu de hipocresía. Tenemos que regresar al conocimiento de la palabra de Adonai, gozarnos en Él, vivir para Yeshua, gozarnos en Él y vivir una vida de purificación en nuestra vida, donde sí estamos aprendiendo más de la palabra, sí estoy aprendiendo hebreo, estoy aprendiendo más de las danzas del Padre, estoy aprendiendo de la música y todo eso es hermoso, pero tiene que vivir todo conectado en Él, viviendo una vida de bendición. No siendo un criticón más en las redes sociales que ataca a todo mundo y que vive en casi como en un tipo de rencor, de odio en contra de todas las personas y todos están mal, cuando realmente eso no es lo que el Padre quiere para nuestra vida. Él quiere que seamos luz en medio de la oscuridad. Levítico 23, 26 al 27 nos habla también acerca de los 10 días que hablamos hace unos minutos atrás. Y en esos 10 días el Padre nos va a recordar acerca de los juicios grandes que vienen para la tierra. Por eso nosotros cuando estamos entre Yom Teruah y Yom Kippur celebramos el Yamim Noraim, que son los días temibles, que son días de introspección, oración y arrepentimiento. En Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7, la palabra dice: buscad a Adonai mientras pueda ser hallado. Vuelva al Eterno, el cual tendrá de él misericordia. Yo creo que esto es muy importante, porque va a haber un momento donde su vida va a desear estar conectado con el Padre y usted no va a poder estar conectado. En los días más temibles, en los días más fuertes, tenemos que volver a Él hoy. Oseas capítulo 14, versículo 1 al 2 dice: vuelve, oh Israel, al Eterno tu Elohim.
Tomad con vosotros palabras y volved. A lo mejor esta palabra es para ti. Te estás sintiendo triste, te estás sintiendo que no puedes, te estás sintiendo que no puedes seguir adelante, estás en un hueco espiritual, te has metido allí y el Padre te está diciendo, vuelve, oh Israel, al eterno tu Elohim. Tomad con vosotros palabras y volved. Te invito a que leas un poco más después de este programa el Salmo capítulo 51. Mi amado, el Padre quiere de nosotros un tiempo de alegría, de bendición. Quiere que puedas conocer verdaderamente de su llamado. Quiere que seas un verdadero israelita. Y quiere que puedas escuchar este sonido de Terúa en tu vida. Amada familia, muchas gracias por estar con nosotros en este Aliyá número 5 de esta semana del Parashá Emor en el podcast de la raíz de nuestra fe. Será el día de mañana cuando nos veamos de nuevo aquí para el Aliyá número 6. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.